Un recorrido desde la destrucción de Jerusalén predicha por Jesús hasta la consumación final de la tierra y el establecimiento del reino eterno de Dios. Acompáñanos en esta serie de estudio del libro El conflicto de los siglos, con el pastor Moisés Prieto. El texto bíblico para el estudio de este día lo vamos a encontrar en la primera epístola de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 6. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 6. Dice la palabra del Señor: esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, que desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que se dio a sí mismo en rescate por todos. Este testimonio fue dado a su debido tiempo. Este texto es sumamente importante porque el mensaje de Dios no solamente fue dado en una época o en un lugar, sino que se ha expandido a todo el mundo y también en el debido tiempo, en el momento establecido por Dios para Inglaterra, fue dado un mensaje poderoso de bendición y de salvación. La verdad progresa en Inglaterra. Es el capítulo número 15 del libro El conflicto de los siglos. Y vamos a ver cómo hombres y mujeres usados por Dios también dieron impulso a este movimiento poderoso de la Reforma. Uno de estos hombres fue Tyndale, un hombre que fue impulsado por el Espíritu de Dios a hacer grandes cosas para Inglaterra. Este hombre vino para completar la obra que Wycliffe había hecho anteriormente. ¿Y qué hizo Tyndale? Él vino para llevar a sus compatriotas, traerles la palabra de Dios escrita en el lenguaje original, en el lenguaje inglés. Allí en su propio idioma hizo muchos esfuerzos para que la palabra de Dios llegara a ellos. La predicación de Tyndale despertó mucho interés en muchas personas. Desde el momento que él entró en contacto con la palabra de Dios, esta hizo un profundo sentimiento, hizo profundo fervor en él, y lo que hizo fue dedicarse a estudiar la palabra de Dios y ahora a compartirla. Pero no solo esto, sino que con ansias él deseó que también lo que ahora él conocía, el pueblo llegase a conocerlo. Él deseaba que la gente tuviera acceso a la palabra de Dios en ese idioma inglés. En medio de tantos debates, un día se levanta en pie frente a un doctor para decirle: yo desafío al Papa y a todas sus leyes, y si Dios me guarda con vida, no pasarán muchos años sin que haga yo que un muchacho que trabaje en el arado sepa de las sagradas escrituras más que vos. Eso le dijo aquel doctor aquel día. No era fácil la vida para Tyndale, ni para otros líderes ni predicadores en el movimiento de la Reforma. La persecución también comenzó, pero muy fuerte allí en Inglaterra. Lo persiguieron varias veces, así que tuvo que buscar refugio entonces en Alemania, porque él tenía un sueño, era llevarle la palabra de Dios a ellos en su idioma inglés. Entonces decidió con mucho fervor hacer público el Nuevo Testamento en el idioma inglés. Empezó a trabajar por todos los medios, todas las formas, qué hacer para que el pueblo tuviese la palabra de Dios en esa lengua original para ellos. Muchas veces su trabajo fue suspendido. Lo buscaron, lo persiguieron, pero cuando le prohibían imprimirlo en una ciudad, entonces él buscaba y se iba a otro lugar, y Dios lo bendecía grandemente. Finalmente entonces él se dirigió a Worms, donde unos cuantos años Lutero había defendido el evangelio ante la Dieta. Y textualmente el conflicto de los siglos dice que en aquella ciudad antigua había muchos amigos de la Reforma, y allí prosiguió Tyndale sus trabajos sin más trabas.
Y allí Dios lo bendijo y pronto salieron de la imprenta 3,000 ejemplares del Nuevo Testamento. Y en el mismo año entonces se hizo otra edición del Nuevo Testamento. ¿Qué pasó? Comenzaron a dispersarse estos escritos, llegaron los Nuevos Testamentos a manos de muchas personas. Y en cierta oportunidad el obispo de Durham había una persona que estaba vendiendo un lote de Biblias que tenía, él lo llamaban libreros, así que fue a verlo y a decirle, mire, necesito que me vendas todo el surtido de Biblias que tienes. ¿Cuál era el objetivo? Él pensaba destruirlas, porque él suponía que de esta forma iba a estorbar o iba a impedir que la Biblia se esparciera por todos los lugares y que llegara a las personas. El hombre le vendió las Biblias fueron quemadas, pero ¿qué sucedió? Con el dinero que se recogió, ahora imprimieron Nuevos Testamentos, Biblias de mejor calidad, de mejor presentación. A Tyndale lo tomaron preso y allí en medio de su celda, de su calabozo, ahora vienen para ofrecerle la libertad a condición de que les dijese que él revelara todos los nombres de los que habían ayudado a sufragar los gastos de la impresión de todas estas Biblias. Así que Tyndale escuchó todo esto y con una voz serena se levantó y dijo, bueno, el obispo de Durham fue el que más contribuyó a la impresión de todas estas Biblias, porque con la compra que él hizo de todas estas Biblias para quemarlas, ahora obtuvimos un dinero para hacer Biblias de mejor calidad. Así que él fue el que eficazmente ayudó con la predicación de la palabra de Dios. No lo podían creer. Este hombre tenía el sello del Dios vivo, tenía fe, tenía una fuerte convicción en lo que estaba diciendo, porque él se levantaba, era a predicar y a proclamar la palabra de Dios. Ahora, no solamente fue Tyndale el que hizo todo esto, también se levantaron muchos más en defensa de la verdad. Y estos caudillos de la Reforma inglesa eran hombres instruidos que se opusieron completamente a las herejías del papado. Doquiera se iban levantando para ir en contra de todas las herejías, de todas las enseñanzas y sofismas que Roma estaba enseñando al pueblo. Y también para enfrentar toda aquella persecución que hacían para opacar la verdad y la palabra de Dios. Para estos hombres, la Biblia era su autoridad. Y por las enseñanzas de ella juzgaban todas las doctrinas y exigencias. La fe en Dios y en su palabra era la que sostenía a estos santos varones. Y cuando entregaban su vida en la hoguera, entonces iban cantando con gozo y alegría. Ten buen ánimo, decía Latimer a su compañero de martirio, cuando las llamas estaban a punto de acallar sus voces. Y luego decía que en este día encenderemos una luz tal en Inglaterra, que confío en la gracia de Dios jamás se apagará. Eran hombres de fe, eran hombres de virtud, hombres que tenían verdaderamente al Dios vivo en su corazón, que nada lo detenía. Ellos lo que querían es que todo el pueblo conociese la verdad y conociese la palabra de Dios. Eran días oscuros para Inglaterra, por supuesto. Millares de pastores fueron depuestos de sus cargos, no se les permitía predicar y quienes asistían a reuniones pues eran multados, eran puestos presos, eran desterrados y muchos también fueron muertos. Entonces, ¿cómo hacían ellos para reunirse para adorar a Dios? Se iban a callejones oscuros, se iban a los bosques a medianoche, se iban a lugares inhóspitos para evitar la persecución, para que no fuesen tomados, pero también para elevar sus almas a Dios en plegarias y alabanzas en medio de todo lo que estaba sucediendo y cómo la predicación iba avanzando. Las cárceles, por supuesto, rebosaban, las familias eran divididas, muchos fueron desterrados a tierras extrañas. Sin embargo, Dios estaba con su pueblo y la persecución no podía acallar su testimonio. Muchos cruzaron el océano y se establecieron en Norteamérica, donde echaron los cimientos de la libertad civil y religiosa que fueron baluarte y gloria de los Estados Unidos. Dios iba dirigiendo su obra, no solamente permitió que la obra creciera en Inglaterra, sino que de allí, en medio de la persecución, iban expandiendo el evangelio a otros lugares y a otros continentes.
Y allí, en medio de una mazmorra atestada de reos y libertinos, se dice que John Bunyan respiró en el verdadero ambiente del cielo y allí fue en donde escribió su maravillosa obra, aquella alegoría del viaje del peregrino. Una obra muy interesante que te animo a que la busques en internet para que la puedas leer. El peregrino de Juan Bunyan. Más tarde, en medio de todas estas tinieblas espirituales que estaban allí en Inglaterra, pues también aparecieron Whitefield y los Wesley como portadores de la luz de Dios. Estos hombres predicaron el evangelio de la gracia de Dios y procuraron también engrandecer la ley de Dios y hacerla lo más honorable posible. Ese era su mayor deseo, hacer que la obra del Señor avanzara en cualquier punto del territorio donde pisaran la planta de sus pies. Se dice que Wesley, al final de su larga vida, de unos más de 80 años, sus fieles adherentes sumaban más de 500,000 de personas. Eso es lo que se cree, pero realmente el número de los fieles ganados por su ministerio nunca se va a conocer. Lo conoceremos hasta que la familia de los redimidos estemos todos juntos en el reino de los cielos. Fueron hombres extraordinarios, hicieron una gran obra en bien de la reforma y en bien de la predicación del evangelio. La vida de Wesley cierra el conflicto de los siglos diciendo textualmente: encierra una lección de incalculable valor para cada cristiano. Ojalá que la fe y la humildad, el celo incansable, la abnegación y el desprendimiento de este siervo de Cristo se reflejasen en las iglesias de hoy. Apreciado amigo, muchos hombres y mujeres dieron todo para que este libro maravilloso, la palabra de Dios, fuera escrito, llegara a nuestras lenguas, a nuestros idiomas, y hoy alabamos el nombre de Dios porque tenemos este libro. Apreciado amigo, si tienes un libro como este, la palabra de Dios, en tu casa, ábrela, léela. Encuentra palabras de bendición, de esperanza y vida eterna en sus páginas. Deja que el amor de Cristo penetre a través de sus páginas tu mente y tu corazón y que podamos entonces encontrar la salvación plena en Cristo Jesús. Vamos a orar. Maravilloso Dios, gracias por darnos este maravilloso privilegio de estudiar tu palabra. Gracias porque en el momento oportuno también llegó el mensaje de esperanza para Inglaterra. Miles y miles y millones de personas conocieron a través de las edades tu santa palabra. Hoy en ese país también hay fieles hijos tuyos que honran y alaban tu santo nombre. Nosotros también, que tenemos este libro maravilloso en nuestras manos, permite que podamos leerlo, podamos ponerlo en práctica, pero también contarlo a otras personas con ese fervor, ese ímpetu que tuvieron estos hombres, estos pioneros de la reforma. Gracias porque nos escuchas, gracias porque nos amas. Quédate con nosotros en esta hora y bendice a cada amigo, a cada hermano que está escuchando y que está viendo este mensaje. Que tu gracia les acompañe siempre. Quedamos en tu santa mano, lo agradecemos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Apreciado amigo, hermano, Dios te bendiga. Recuerda, síguenos en nuestras redes sociales, dale click, suscríbete y comparte este mensaje para que juntos hagamos grande este ministerio. Que Dios te guarde.